una frase dentro de la Escritura, ¿ya? Que dice, porque el gozo del Señor es vuestra fuerza o fortaleza, ¿ya? ¿Cierto? Lo decimos así, que el gozo del Señor es nuestra fuerza, nuestra fortaleza. Creo que es uno de los pasajes que normalmente, o una de la parte del pasaje que más nombramos, porque no es todo el texto es más largo, ¿ya? Y de verdad, y así también los salmos están recurriendo también al gozo del Señor y cómo nos enseña también el gozo, ¿no? Aún en el reino también se manifiesta el gozo. Por lo tanto, vamos a ver un poquito hoy día, porque quiero decirle a usted, y quiero que usted lo piense bien, ¿cuántas veces usted ha dejado de venir a la iglesia porque está triste? ¿Cuántas veces usted ha abandonado por tiempo al Señor porque está triste? ¿Cierto? ¿Cuántas veces no tenemos nada de ánimo porque estamos tristes? ¿Ya? ¿Cierto? Y creemos que Dios se puede olvidar. Y bueno, y tenemos tantas cosas. El enemigo, una de las cosas que va a quitar, porque sabe que es importante dentro del creyente, para no vivir en esa dimensión sin límite, donde tú puedas ser siempre esa persona que siempre quisiste ser, valga esa redundancia, ¿ya? Esa persona que tú quieres ser siempre, ¿no? ¿Cierto? Pero a veces entonces hay complicaciones en esa área. Pero ojalá usted pueda entender en esta hora. Vamos a poner un principio, ¿ya? Y como antiguamente los que son de mi edad por lo menos, van a decir que sí. Y algunos que a lo mejor no son tan jovencitos ya, también lo van a decir, ¿ya? ¿Cierto? Esto va a ser como un clavo de 5, ¿ya? Clavo grande, de 5, 6, algunos que habían 6 pulgadas. Era un tremendo clavo, que era algo que se reafirmar y se afirmar en nuestra vida de forma tremenda, de forma maravillosa. Así que yo espero que usted pueda en esta hora, ¿cierto?, entender que el gozo, cuando usted tiene gozo, usted será siempre una persona fuerte. ¿Lo cree usted o no? Claro, ¿ya? Eso va a ser una de las condicionantes. Que muchas veces cuando usted está triste, cuando usted anda amargado, cuando las cosas no salen, usted se desanima, nos desanimamos, las cosas, andamos con las manos caídas, no queremos movernos, ya creemos que todo es injusto. Y entonces, ¿por qué? Porque aunque siempre hemos dicho, o lo sabemos, que el gozo, ¿cierto? Porque el gozo de Jehová es nuestra fuerza, realmente a veces no lo vivimos, ya no lo vivimos. Y no lo vivimos por varias cosas, ya. No va a ser esta la ocasión, pero quiero decirle, vamos a ver 4 enemigos del gozo, ya. Y vamos a ver cómo las cosas van a estar interviniendo allí. Pero no va a ser esta. Vamos a reafirmar lo que es gozo y todos aquellos principios básicos. Vamos a leer textos bíblicos y vamos a ver cuán importante es el gozo, ya. El gozo no es simplemente andarse riendo, hermano. ¿Cuántos dicen amén? No, ya vas a ver que no es así, no es simplemente sentirse, ¿ya? Así que vamos a leer estos versículos y no sé, me voy a concentrar en esto porque aquí hay mucha comida, hay algo lindo, hay algo hermoso, ¿ya? Que quiero que usted pueda ver, ¿ya? Pueda verlo y podamos entonces encontrarnos, ¿ya? Si tenemos gozo, tenemos fuerza, hermano. Si tenemos gozo, tenemos fuerza. Si usted no tiene gozo, no tiene fuerza. ¿Me dice amén? ¿Ya? Entonces, lo bueno que usted puede ver, ¿ya? Es mirar y ver cómo el Señor quiere enseñarte el gozo, ¿ya? Muchas veces nosotros decimos, o las personas dicen, ¿cierto?, que pueden tener fórmulas para quitarse la tristeza, para sacarse, ¿cierto? Así como estoy hablando en forma genérica, las malas vibras, ¿ya? Que levantarse con el pie derecho y no el izquierdo. No sé, no pasar por debajo de una escalera. La cosa es que ya toco madera. ¿Me entiende? Hay cosas que el hombre busca para que no le vaya mal, ¿cierto? Y entonces, una persona que tiene gozo, es una persona, no quiere decir que le está yendo siempre bien porque tiene gozo, de ninguna manera. Sino que simple y sencillamente el gozo es la realidad de la existencia de cada uno de nosotros. De cómo debemos vivirlo y de cómo podemos actuar frente a las circunstancias de la vida. Entonces, de esa manera, el gozo ha de ser fundamental en nuestra vida para poder vivir en las dimensiones sin límite. Porque fácilmente el diablo o cualquier circunstancia en tu vida será suficientemente capaz de quitarte la esencia de tu gozo
¿cierto? La esencia de querer tener a un Dios, de querer tener comunión con Dios, porque te está yendo mal y las cosas no te resultan. Entonces, bajo esa dirección, ¿ya? ¿Cierto? Bajo esa dirección, nosotros vamos a ver que el gozo es una constante y nunca deja de ser. Nunca va a dejar de ser, porque el gozo es el Señor. Esa es la constante, ¿me entiendes? Y tú vas a lograr, y vamos a ver en el pasaje bíblico de Nehemías, ¿cierto? Basado en el contexto que está este pasaje, y por qué, ¿cierto? Nehemías dice lo que ya hemos mencionado ahí, ¿ya? Sí que es la constante, ¿ya? ¿Cierto? Si el Señor es el gozo, ¿ya? Y el gozo produce fuerza o fortaleza, ¿ya? ¿Quién de ustedes no tiene gozo? ¿Quién de ustedes no tiene gozo? Si el Señor es el gozo. Dígamelo. ¿Todos tenemos gozo? Claro, ¿por qué? Porque tenemos al Señor. Oh, dese un aplauso porque eso es bueno para usted. Eso, dese un aplauso a eso. Porque usted tiene al Señor. Usted tiene, ¿ya? Porque Él está en nosotros. Porque Él vive en nosotros. Entonces, no es que el gozo, es que tengo que ir. Espérate, voy a ir a buscar el gozo. Se me quedó allá. No. Usted no va a buscar algo por una circunstancia determinada. Él está con usted. ¿Me dice amén? Entonces, lo que pasó con el pueblo de Israel es porque ciertamente bajo los cambios, ¿cierto? de generaciones, fueron olvidando lo que el Señor hacía, ¿ya? Y entonces siempre hubo que repetir la palabra y hubo que decir la ley. Si leemos el verso 8 en adelante, nos vamos a encontrar con esto. Dice así la palabra. Y leían en el libro de la ley, ¿de quién? De Dios. ¿Dónde leían? En el libro de la ley de Dios. Claramente, ¿ya? Con claridad. Hermano, esto es muy importante porque hasta el día de hoy hay problemas. Hay problemas, ¿ya? Gente que no lee con claridad. Gente que cuando lee cree que está... ¿Me entiende? Es igual cuando la gente escucha lo que quiere escuchar. Oye lo que quiere oír. Entonces a uno le preguntan, pastor, ¿qué va a pasar tanto? Es que, bueno, pero si lo dije tantas veces, y me ha pasado cientos de veces. Ya. Entonces debe haber claridad. Dios quiere que usted sea clarito, que tenga claridad. Y dice, y sigue, y ponían el sentido. ¿Me entiende? Que este versículo nos da para una buena predicación simplemente con estos elementos, ¿ya? ¿Cierto? Él hacía que leyeran, ¿no? ¿Y quién estaba leyendo? ¿Cierto? Era el escriba, el que estaba allí, el que tenía que hacerlo, ¿ya? Y leían entonces el libro de la ley de Dios claramente, ¿cierto? Lo leían. El que leía tenía el sentido. Usted ha escuchado leer a alguien con un sentido cuando está, por ejemplo, la hija de mi hermano José. Es una mujer que lee con sentido, porque ella estudió, es bibliotecaria. Y entonces, y lo hace pero hermoso. Hasta los niños lo atrae simplemente con la lectura. ¿Por qué? Porque le da sentido. Entiende lo que se le está diciendo. ¿Cuántos problemas no hay dentro de nuestra convivencia humana? ¿Y qué metas en el matrimonio? Peor todavía. Si no te dije eso, tú dijiste que yo dije eso, pero yo no te lo dije. ¿Le ha pasado a alguien o me ha pasado a mí nomás? O yo soy el extraño aquí. No. ¿Me entiendes? Con sentido. Sigo. De modo que, ¿qué? Hermanos amados, ¿qué es lo que Dios quiere cuando nos da su palabra? Que entendamos. ¿Me entiendes? Y el entender, hermano, es parte de la sabiduría, de la inteligencia, de la capacidad que puso Dios sobre cada uno de nosotros.
Según cierto Strong dice que esta palabra significa entender, discernir, percibir, considerar, agarrar, ¿cierto? Ser perceptivo, tener intuición. Este verbo está relacionado entonces en el proceso de la inteligencia. ¿Cuántos dicen amén? Por eso cuando Pablo predicaba, habían unos que no abrían la boca. No, decían, veamos si lo que dice es verdad. ¿Y qué decían? Indagaban, escudriñaban. ¿Qué hacían? Iban, ¿cierto? Consideraban lo que se le dijo. Puede ser verdad lo que me dice, pero voy a ver qué es lo que dice el Señor. Oh, Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Ya? Es maravilloso poder entender esto. Por eso uno debe estudiar para desarrollar la capacidad de la inteligencia que tengo. Diga, yo soy inteligente. Sí, porque Dios a todos nos dio una inteligencia. A todos. ¿Ya? Más, menos, pero todos somos inteligentes. Todos. El que no confronta lo que no puede hacer por temor y por miedo, no está desarrollando su inteligencia. Dios no lo hizo ahí, no, Dios lo hizo con inteligencia. Porque Dios es sin límite, al hombre también le puso lo mismo. Ay, Dios. Por eso usted puede quedar admirado de alguien que descubra alguna cosa que es maravillosa. Qué inteligente esta persona. Y tú también lo puedes hacer. ¿Me entienden? ¿Cuántos dicen amén? Un día un tipo agarró un alambrecito y empezó a jugar con el alambrecito y descubrió que haciendo para allá y para acá y para allá y para acá. Y después empezó a tomar cosas, y hoy día es un multimillonario. ¿Quién fue? El que hizo el clip. ¿Quién no tiene un clip en su casa? ¿Ve? Y el hombre no fue a estudiar para hacer el clip, simplemente desarrolló la inteligencia. ¿Me dice amén? Entonces, el Señor se estaba hablando de la ley de Dios y Dios quería que toda la gente usara la inteligencia que Él mismo le dio. ¿Me dice amén? Sigo leyendo. Nehemías el gobernador y el sacerdote Esdras, escriba, y los levitas que hacían entender al pueblo. Ve que nosotros tenemos que saber, tenemos que aprender, tenemos que saber, tenemos que instruirnos. ¿Cuántos dicen amén? Claro que sí. Aunque haya un llamado de Dios, la instrucción no, ¿cierto?, se deja de lado. Uno tiene que tener la instrucción. El que no quiere ser, el que no se deja instruir, hermano, no se deja gobernar. No se deja, ¿cierto? No se somete, no se sujeta. Hace lo que quiere, hace lo que desea. Porque no se sujeta al entender de Dios, a de las cosas de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Si Dios te dice, ora, ¿qué tienes que hacer? Nada más. Pero el que no ora le saca un montón de cosas a Dios. Dice, no, es que no tengo tiempo. Dios no te hizo sin tiempo, Dios te hizo con tiempo. Todo tiene su tiempo debajo del cielo y sobre esta tierra. ¿Me entienden? ¿Y eso dónde está? En la palabra. ¿Ya? Entonces, todos hacían, ¿cierto?, entender al pueblo. Debemos entonces hacer entender a la gente, dirigir a la gente. Por eso nos preocupamos de ministrar al pueblo a través de la escritura. Por eso hay, ¿cierto?, hay escuela de formación, no escuela de deformación, escuela de formación. Lo que pasa es que Dios te deforma para formarte. Y ese es un trabajo que solo Dios puede hacer, porque chuata que cuesta, hermano. ¿Entiendes? Deformar a alguien, sacarle todo lo que le pusieron. Es como el disco duro, ¿no? Hay que resetearlo. Hay que darle toda la información nuevamente. Bueno, Dios hace eso porque venimos del mundo, ¿cierto?, con cualquier cosa dentro de la cabeza. Y a veces también tenemos un sentido religioso. Tenemos cosas preconcebidas religiosamente. ¿Me entiendes? Cosas preconcebidas religiosamente. Es la religión y la que muchas veces ha hecho mal a Dios.
porque ha dejado mal a Dios. ¿Me entiendes? Porque la gente habla contra él, no habla contra ti nomás. Habla contra Dios. ¿Me dice amén? Entonces el que no estudia, el que no se informa, el que no instruye. Hermano, hoy día las Biblias traen una cantidad de posibilidades de aprender. Un poquito más. Pero siempre hay hombres que Dios inspira, que Dios ayuda, que Dios nos bendice, que Dios les da capacidad. ¿Me entiendes? ¿Cierto? Por eso el Señor se puso un nombre. Es que él tenía un nombre, ¿no? Era el maestro. ¿Ya? Raboni ¿cierto? Que estaba allí, que era el que hacía el discípulo. Por lo tanto, nuestro Dios o nuestro Señor Jesucristo nos hace claritamente que necesitamos ser instruidos. Es que no tengo tiempo. Bueno, tienes que hacerte el tiempo. ¿Cuántos dicen amén? Porque mientras más sabes, ¿ya? ¿Cierto? Lo único que hace el saber es echar fuera la ignorancia. Sí, echa fuera la ignorancia. ¿Ya? La saca, la quita. ¿Ya? Y el saber no ocupa lugar. Ay, dígame. ¿Cierto? En ese sentido. Entonces, ¿ya? Pero la gente empezó a oír la Biblia. Y como se le estaba enseñando de tal manera y de tal forma, pudieron entenderla. Y entonces estaban entendiendo todo lo que se le estaba diciendo. Y estaba entonces, ¿cierto? La persona, el gobernador, en la parte civil, ¿cierto? Y estaba el sacerdote, en la parte espiritual. Y el escriba, ¿cierto? Y los levitas, o el escriba, el que leía la Biblia. Y ¿cierto? Los levitas, aquellos que ministraban delante del Señor, ¿cierto? Según los sacramentos que tenían que hacerse. O las acciones espirituales que estaban allí. ¿Ya? No solamente en cantar. ¿Me dice amén? Y entonces decía, y los levitas que hacían entender entonces al pueblo, dijeron a todo el pueblo, día santo es a Jehová nuestro Dios. Día santo. En la lectura le hicieron el día santo. El día sábado. Este día es un día así. Hay que entregárselo. Hay que dárselo. ¿Me entiendes? ¿Cuántos dicen amén? Hay que darle al Señor el día. Hay que entregarle. Habla de un día. Nosotros hoy día por todos los quehaceres le entregamos horas. No le entregamos días. Si sumamos la hora de la semana puede ser un día, pero no lo hacemos así. ¿Me entiendes? Que nadie hace. ¿Qué va a pasar en Semana Santa? El que puede salir sale y sale a descansar, a pasear, a disfrutar. ¿Me dice amén? Claro, pero no que es día santo, aunque se diga que es santo. No lo aprecian así. Día santo es a Jehová nuestro Dios. ¿Ya? ¿Cierto? Le dio a entender entonces que era un momento en que se iba a consagrar, un momento en que el pueblo se iba a dar. Y el pueblo tuvo una actitud, se puso triste. ¿Por qué estaría triste o por qué se pusieron tristes el pueblo al escuchar la palabra? Porque la palabra los desnudó. ¿A cuánto les gusta que le digan la verdad? Y si la verdad te dice y te avergüenza, ¿cierto? Es dolorosa, es triste. Pero estos hombres empezaron a entristecerse y estaban casi llorando, ¿cierto? Y le dijeron, no entristezcáis, ni lloráis. No lloren, no. Porque todo el pueblo lloraba oyendo las palabras. Era como alguien dijo, la palabra era como un martillo, ¿cierto? Que iba entonces de alguna manera esculpiendo la vida de la gente, ¿cierto? Como un buen arquitecto, también construyendo, como un buen, ¿cierto? Escultor, sacando todo aquello. Entonces le daba dolor, le daba, ¿cierto? Una angustia a ellos que les llegaba al llanto, al sentirse, ¿cierto? Que ellos no estaban haciendo lo que Dios les dijo. Lo que Dios les dijo, no le estaban haciendo. ¿Cierto? Oyendo estas palabras entonces de la ley. Y entonces, animando al pueblo, dijeron, luego les dijo, id, ya, comed grosura y bebed vino. La invitación a comer y a beber no es una invitación, ¿cierto?,
en que no tenía el sentido correcto, era que tanto era la amargura, la tristeza, ¿cierto? Que quitaron la fuerza de estas personas y que realmente ellos tenían que volverse a casa, tomar ánimo, fuerza nuevamente para poder seguir adelante. ¿Ya? Dice, y enviad porciones a los que no tienen nada preparado. Cuando el Señor te invita a gozarte y a alegrarte, el Señor te invita a dar. El gozo que luego vamos a entender es un gozo sin límite ni medida, porque nos invita a que cuando tenemos tanto podamos dar. ¿Cuántos dicen amén? El gozo sin el dar es como que no existe. Mejor dicho, el Señor en tu vida que no des como que no existe. Tú lo puedes decir. Tú puedes decir esto, tú puedes decir esto otro. Pero realmente, ¿cierto? Lo que hacemos es lo que indica lo que somos. Y si no, no hay una realidad de lo que estamos hablando. Entonces, le invitaba entonces con que ellos tomaran la fuerza y vieran esto, sabiendo que ellos tenían, ¿cierto? A la lectura de las cosas y la invitación que se les hacía, les envió también diciendo que vayan entonces y le den a otros que a lo mejor no estaban preparados para comer y beber. Entonces, porque día santo es a nuestro Señor. ¿Ya? No querían que ellos trabajaran, sino que no estaban preparados. Denle para que no trabajen porque es el día santo. ¿Me dice amén? Era el dar, entonces era una demostración. ¿Ya? Porque día santo es a nuestro Señor. No vuelve a repetirle, no, que dice, que se vaya la tristeza. ¿Sabe usted cuánto quita, cierto, de evidencia, de estabilidad la tristeza? ¿Ya? ¿Cuánto nos quita? ¿Cuánto nos roba como seres humanos? ¿Cuánto nos quita a nosotros para vivir lo que Dios quiere que nosotros vivamos? La tristeza es algo que realmente, ¿cierto?, lleva a mucha gente hasta la depresión. Muchas enfermedades vienen a través de la tristeza. Todo tipo de enfermedad casi psicosomática viene por un momento de tristeza que luego se transforma en angustia. Y viene un proceso entonces de enfermedad. Y todo tu ser, todo tu cuerpo lo empieza a percibir. Por eso se decaen tus fuerzas. Se decaen tus defensas. ¿Me dice amén? Y entonces estaba el remedio, porque Dios siempre tiene remedio. ¿Cuántos dicen amén? El gozo siempre será un remedio maravilloso. Maravilloso. ¿Ya? Dice así. Porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. Si usted quita la palabra Jehová, usted se da cuenta que el gozo es fuerza. Léalo, mire. Porque el gozo es vuestra fuerza. Y como usted sabe que el gozo no es una cosa que viene del interno, porque la alegría, ¿cierto? La alegría que produce las circunstancias o las cosas que tú estás viendo, te producen desde afuera hacia adentro alegría. Y te puedes reír, te puedes sonreír, puedes tener aquí una cosa cómica, divertida, un chiste, cualquier cosa. Pero eso viene de afuera. Pero el gozo no nace de afuera. Nace de dentro. ¿Y por qué nace de dentro? Porque lo dijimos anteriormente. Porque el Señor habita en nosotros. Habita en nosotros Jesús. Por lo tanto, entonces, siendo que Él es la fuerza, que Él es el gozo, y Él me da entonces la fuerza necesaria. Por eso leemos correctamente, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. ¿Ya? No es que el Señor esté con gozo. No es que el Señor tenga, no, Él quiere producir, ¿cierto?, el acto puntual de que cuando tú lo tienes, tú vas a tener gozo. De que cuando tú vives con Él, tú tendrás gozo. Y eso te va a producir fuerza. ¿Cuántos dicen amén? Va a producir fuerza, ¿ya? ¿Cierto? Y vuelve a repetir, porque esto se vuelve a repetir. Dice, y los levitas pues hacían callar a todo el pueblo, diciendo, callad, porque es día santo. ¿Por qué lo hizo callar? Porque estaban llorando. Seguían llorando. Aún así, muchas veces cuando el Señor te dice las cosas, lo que Dios va a hacer, no le crees. O no le creemos. Y seguimos en nuestra misma condicionante de tristeza. Pero el Señor te dice, no
Mañana tendrás. El Señor te dijo, lo que yo te dije, se hace. Lo que se va a realizar, se va a realizar. Lo que yo te he dicho en mi palabra es una realidad. Entonces, ¿por qué estás llorando? Entonces, como decir, cállate, no llores más. ¿Te das cuenta que si yo pongo el llanto en la Escritura, en este concepto que estoy hablando, estoy diciendo, yo lloro porque no tengo esperanza, porque no tengo quien confiar? Mejor dicho, no tengo al Señor en mi corazón, no tengo a Dios en mi alma. ¿Por qué estoy llorando? ¿Como amargamente por esto? Cuando el Señor lo va a hacer diferente y distinto. ¿Cuántos dicen amén? Estoy en este contexto. Sé que hay contexto en que Dios, hasta Cristo lloró. Cuidado. Por eso dije, en el contexto que estoy viendo. ¿Por qué hacen callar al pueblo? ¿Acaso no es bueno llorar en ese sentido? No, es que él dijo, es día santo, cállense, no lloren. Este es el día que tienen que mirar de otra manera, de otra forma. Cuando uno está delante del Señor, tiene que mirar las cosas de otra manera, de otra forma. ¿Cuántos dicen amén? Que a no limitarnos a lo que siempre como humanos estamos limitados. Y todo el pueblo se fue a comer y a beber. Que obedecieron, ¿cierto? Y a obsequiar porciones. ¿Y qué más dice? Y a gozar de gran alegría. Porque habían, ¿por qué? ¡Wow! ¿Se da cuenta usted, hermano, si hoy día usted va a casa y entendió la predicación, o cada vez que usted entiende una predicación, quien sea el predicador que esté aquí, cómo usted debería irse a casa? Con gozo. Con gozo, con alegría, ¿y qué más? Y repartiéndolo a otros. No saben nada lo que el Señor dice. No saben nada lo que Dios quiere hacer contigo. Usted le empieza a repartir a otros. No es simplemente en este caso, claro, le estaban dando porciones de comida, pero uno puede repartir lo que Dios nos ha dado. Y si nos ha dado una palabra, podemos darle una palabra a alguien. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cierto? Esta alegría, porque habían entendido las palabras que les habían enseñado. ¿Cuántos dicen amén? ¿Ya? Enseñado. Y eso es maravilloso. Ve que uno tiene que dejarse enseñar. Recibir la enseñanza. Tomar en cuenta lo que se nos enseña. Para que el Señor, entendiendo que Él es la fuerza que necesito siempre, ¿ya? Y para poder hacer lo que Él mismo me ha dicho que haga, lo necesito a Él. En una forma, pero maravillosa. Y entonces cuando tú estás confiado que Él está contigo, tú tendrás el gozo del Señor, ¿no? Gozo, hermano, la palabra gozo, jara, ¿cierto? Así que el apellido de Alex es Gozo. Así se escribe, jara, justo con J-A-R-A en el griego, jara. Así que los jaritas, que no se rían, están en contra de lo que su apellido dice, ¿no? O sea, gozo, jara, ¿ya? No sé cómo se leerá en el griego, no tengo idea, no me pregunten eso, hermano. ¿Ya? ¿Qué significa alegría? Es decir, deleite. Deleite. ¿Me entiendes? Qué deleitoso es la palabra. Por eso ellos lloraban, porque decía, lo que hemos perdido de hacer. ¿Por qué no vivimos la palabra? ¿Por qué no hacemos? Y se pusieron todos tristes y lloraban. Porque cuando tú no haces lo que Dios te dice, tú pierdes. Yo pierdo. ¿Cuántos dicen amén? Nosotros perdemos cuando no hacemos lo que Dios nos dice que hagamos. Cuando es ganancia para nosotros. ¿Me dice amén? Es ganancia. Entonces, usted debe deleitarse. ¿Ya? Debe deleitarse con calma. Ya, usted tiene paz. Dice, el Señor tiene todo bajo control. Pero hay algo interno en tu espíritu que tú logras hacer lo que es así, que de verdad es así. Ya, no es una cosa que simplemente te dices, no es una cosa mental. No. Los sentimientos, hermano, son acciones que están en tu mente. Pero la fe o la convicción del interior de tu espíritu no está en tu mente simplemente, está en tu interior, está en lo espiritual. ¿Me dice amén? Entonces esto es algo mucho más poderoso que simplemente el estar tranquilo. Dios lo va a hacer. Pero uno lo dice deleitándose, gozándose, alegrándose que Dios un día va a hacer lo que Él me dijo. ¿Me dice amén? Entonces,
en este sentido de que usted tenga el deleite de las cosas, ¿ya? De cómo usted se debe deleitar. El Salmo dice, y usted lo ha leído más de alguna vez, me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo. ¿Cuántos dicen amén? Delicia a tu diestra para siempre. Ya, lo pone la hermana ahí. Ponga el Salmo. ¿Qué Salmo dice ella? No se lo sabe. No, sí tiene que saber. 16:11, hermanos. 16:11. ¿Cierto? ¿Cómo deleitarse, hermano? El salmista lo expresa porque entendía lo que había que vivir con Dios. ¿Cuántos se deleitan? ¿Cuántos nos deleitamos hoy día? Este día, en esta noche, porque mañana no nos pertenece. No sabemos si amanecemos vivos o no. Así que usted tiene que disfrutar hoy. Hoy tiene a su hijo, dele un beso al cabro chico. Y si es más grandote, agárrelo de la oreja y abrácelo. Pero deleítese. Estoy gozoso. Me dio una familia el Señor. ¿Me dice amén? ¿Cómo van a ser los hijos alrededor de la mesa? Como un fruto, como algo deleitoso. Cuando te sientas en la mesa con tus hijos, te deleitas, aunque te diga, mamá, esta comida no me gusta. Deleítate, el cabro chico te dijo que no te gustaba. Si no está tu hijo ahí, nadie te va a decir nada. ¿Te estás deleitando o no te estás deleitando en el Señor? No, es que me falta esto, que no sé cómo voy a pagar la patente del auto. Todos estamos llenos del problema y llenos de tantas cosas. Y que eso nos quita la fortaleza. Y nos quita el deleite de ser hijos de Dios. ¿Usted es un hijo de Dios o no? ¿Usted es una hija de Dios o no? Claro que sí. ¿Y cómo se deleita? ¿Cómo gusta de eso? ¿Lo gusta o no lo gusta? ¿Tiene a Cristo en su corazón? Claro, usted dice, me falta esto, como quisiera hacer esto, esto, otro. Pero tiene a Cristo. Y con Cristo lo tiene todo. Y si no logra nada en esta tierra, ya tiene la salvación, que ya es demasiado. Y tendrá la vida eterna, porque Él viene a buscarte. ¿Cuántos dicen amén? A lo mejor nadie te da ola, pero Él te viene a buscar. Uf. La palabra bola es simplemente nadie te toma en cuenta, ¿no? Dícese de aquel que no debe tomar. ¿Cierto? Si alguien no te toma en cuenta, Él te ha tomado en cuenta. Y te tomó antes. Qué tremendo, hermano. Entonces el salmista decía, ¿cierto? Me mostrarás la senda de la vida. ¿Cómo vas a caminar mañana si Dios te da y te abre los ojos? ¿Cuánto te has alegrado cuando te chocaron? ¿Cuánto? Oh, esta cuestión, ¿cuánto va a salir? No tengo plata, ¿me entiendes? Pero como que uno está solo. Como que uno depende del sueldo que le pagan. Creo que hay creyentes que viven y dependen de solo lo que ganan. Hermano, no dependa de lo que gana. Dependa del Dios del cielo. Dependa de Jesucristo, su Hijo, que lo dejó todo por venir a buscarte y a buscarnos. ¿Cuántos dicen amén? Claro que sí. Entonces, la senda de Dios que muestra. ¿Ya? Lo siguiente dice, cuando te muestra esa senda de la vida, dice, en tu presencia. Y pucha que nos cuesta orar, hermano. Que nos cuesta estar con Él unos par de minutos. Si no le pido haga 1 hora, 2 horas, no. Tengo unos cuantos minutos con Él, pero esté tranquilo. Esté quieto, esté reposado con Él. Deleítese, guste. Hay plenitud de gozo. Cuando tú estás con Él, tú estás recibiendo la fuerza, hermano. La fuerza. Estás recibiendo todo lo que necesitas para ese día, para el momento que estás viviendo. No simplemente orar para que en el trámite te vaya bien, no. Si tú no necesitas simplemente al Señor para un trámite, para esto, no, tú lo necesitas para toda la vida y para todo lo que te pasa cada día, no para una cosa determinada. Para todo. Te deleita, hay plenitud de gozo, alégrate. ¿Estás cansado? ¿Cansado? ¿Tenés sueño?
¿Cuántos tienen sueño? Alégrense. Tengo sueño. Soy un ser humano. Me canso. Soy un ser humano. Pensé que era un extraterrestre. No me tengo el dedo largo. No soy un ET. ¿Lo entiende o no? Claro. Claro que bueno. Claro que es bueno. ¿Usted siente dolores? ¿Cuántos han sentido dolores hoy día? ¿Está vivo? Hey, Yuju, ¿está vivo? ¿Sí o no? ¿Quién no siente dolor? Los muertos. ¿Sí o no, Claudita? Los muertos. Es la problemática. Ve que no apreciamos lo que tenemos, sino que esperamos apreciar lo que no tenemos. ¿Por qué aprecia lo que no tiene y no aprecia lo que tiene? Oh, Dios. Gócese con lo que tiene. Alégrese, disfrute, guste. ¿Cuántos dicen amén? ¿Ya? Entonces, presencia y plenitud de gozo en tu presencia. Delicias a tu diestra. ¿Y usted sabe quién se pone a la diestra de Dios? ¿Quién está a la diestra de Dios? Cristo. Cristo. Y dice que si tú te pones a la diestra de Él, tú tienes, ¿cierto? Tú tienes delicias. Es como decir, el Señor te va a hacer eso. Mira, toma, hijo, ahí está todo. Deleítate. Gusta. Disfruta. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, el salmista, entendiendo lo que el pueblo vivía, ¿no? Entendiendo todo este desarrollo del ser humano, de que fue olvidándose de Dios. Usted sabe cuántas cosas pasó con el pueblo de Israel, ¿cierto? Pecaban, teniendo un Dios tan maravilloso, se levantaban de una, se caían en otra. ¿Y cuántas cosas hicieron? Hicieron lo que el Señor le dijo que no hicieran, ellos lo hicieron, porque el hombre es testarudo, es porfiado, ya, ser duro de levantar la cerviz hacia el cielo, de mirar de dónde viene su socorro, duro de entender que Dios está con uno. ¿Me entiende? Uno quiere verlo así como cosas sobrenaturales, decir como que yo quiero andar en las aguas, y ahí va a ver a Dios uno. No, hermano. Todos los días usted ve a Dios. O usted puede ver a Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Ya? Bien. Entonces, hermanos amados, entremos algo un poquito más profundo. Esto era lo que se estaba dando. Pero vea la atmósfera ahora. Vea la atmósfera que ocurre, ¿cierto? Decía el Salmo que mostrarás en de vida, en tu presencia hay plenitud de cosas. Hay una atmósfera. Diga atmósfera. ¿Cierto? Hay algo en el ambiente en que Dios vive. Diga, hay algo en el ambiente que Dios vive. ¿Qué cree usted que hay? Gozo. Gozo. ¿Ya? No hay otra cosa. Eso está en la presencia. Porque dice, en la presencia. En tu presencia. ¿Me dice amén? Porque el ambiente de Dios, la atmósfera de Dios, es de gozo. ¿Me dice amén? Leamos este texto, ¿cierto? De Romanos 14, 17. Hablando del reino, ¿no? Yo voy a leer algunas porciones aquí. Porque el reino de Dios no es comida, ni bebida, sino, léalo, justicia, paz y gozo. Pero mire gozo, ¿dónde? En el Espíritu Santo. ¿Ya? Si usted entiende el reino, ¿cierto? Como el dominio, un territorio, ¿cierto? Donde se ejerce poder. Ese es el reino. Entonces, lo que Dios me está diciendo, que donde Él vive, donde Él está en su reino, donde Él tiene y ejerce el poder que tiene, ¿cierto? ¿Ya? Es en un sentido de reino. Allí estoy yo, en ese reino. Entonces me dice la Escritura, o me dice Pablo me dice, Hugo, ¿cierto? El reino de Dios, quiero que sepas, ¿qué pasa en ese lugar donde Él está? ¿Ya? No es de comida ni de bebida. No te creas que simplemente va a ser para gustar así. No, sino es de justicia. ¿Cuántos dicen amén? La justicia, hermano, en el reino tiene que ver con el carácter, con la conducta de cada uno de los súbditos que viven en el reino. ¿Cuántos de nosotros tenemos carácter de reino o del rey? El carácter del rey nuestro es el carácter de Cristo. Entonces, Pablo no se equivoca cuando dice que tú y yo tenemos la mente de Cristo. El que tiene la mente de Cristo ha de llegar a comportarse como Cristo, a vivir como Cristo. Uy, Dios. ¿Van a salir con gozo hoy día o no van a salir con gozo? Sí. Entonces, hermanos amados, entiendo a Pedro cuando me escribe y dice,
Hugo, vive sabiamente con Enriqueta. Si no, no me hables. Yo no te voy a oír. Porque en el reino hay justicia. Entonces hay hermanos que no creen que porque todavía están con los 5 dedos, no les pasa nada, y no hacen lo que Dios dice. No, es que está todo bien. Hermano, el problema, muchos esperan que poco menos que, se le queme la casa, se enfermen de cáncer, como para decir, oh, Dios me está molestando. Dios no es así, hermano. Dios es un Dios grande en misericordia. Tremendamente grande en misericordia. Que no estará esperando que Dios, tú te des cuenta de lo que estás mal haciendo. Cuando hay justicia en el reino. Y tú eres parte de ese reino. Tú eres el hijo de Él. Y no fuiste engendrado por voluntad humana, sino por voluntad de Dios. Cuando dicen amén. Entonces la justicia es de carácter, de conducta. ¿Qué pasa en eso? Yo debo ser tal como uno debe ser. ¿Y cómo uno debe ser? Debe ser justo, honrado, virtuoso. Equivalente en una forma del adjetivo en el griego a una persona justa y recta. Oh Dios. Hermanos amados, los honorables que se dicen honorables no son honorables. El único que puede ser honorable o recto, justo a una persona es Dios. Que nos pone a Cristo y Cristo saca toda la basura que está dentro de nosotros. Por el poder de su Espíritu Santo y su sangre nos ha limpiado de todo pecado. Cuando dicen amén. Pero es tiempo que la iglesia, yo iglesia, me dé cuenta de cómo debo vivir para la gloria de Dios. ¿Se da cuenta usted? Hoy día no hay respeto por nadie ni por nada. Hermanos amados, yo sigo, aunque no me respeten, yo respeto. Porque alguien tiene que empezar a hacer las cosas. No, pues respétame. Y uno, y violento. No. Los que nos acusan, ¿no es cierto?, de que no tenemos una mente y que somos cerrados frente a toda esta cosa de género, ¿por qué no nos respetan? ¿Por qué no tengo yo derecho de decir lo que yo creo? ¿Y por qué ellos tienen derecho de hacer lo que ellos quieren hacer? Ahora, la forma de decirnos las cosas, esa es la otra cosa que cambia. Y en eso, a lo mejor, somos personas que no lo hemos hecho bien y que los otros tampoco lo han hecho bien. Nuestra verdad es nuestra verdad, como ellos tienen su verdad. Y yo respetaré. No diré nada con la mujer, ¿cuánto es? ¿Cuánto? No. Fantástica. ¿Sabe lo que es la palabra fantástica? Es una cosa de ilusión, no existe. No existe. La palabra fantástica es como una ilusión, no existe, no hay. Véalo en el diccionario. Ya, bueno, pero no me voy para allá. Es que está hablando de lo justo, de lo recto. ¿Ya? Lo tercero que sale dentro de este pasaje bíblico es paz. ¿Ya? No es solamente entre individuos, es una armonía, hermano. Es una armonía, es opuesto al conflicto, a la guerra. ¿Me entiende? Ya. Dice, si usted busca ahí en mi mismo libro de Romanos, pero en el capítulo 5, verso 1, dice que tenemos paz para con Dios. ¿Por qué? Porque hemos sido justificados. Mejor dicho, cuando Cristo entró en mi vida, me dijo, Hugo, tú tienes que cambiar tu carácter, tu conducta tiene que ser otra y tiene que ser conforme a lo que yo tengo escrito. Y entonces yo empecé a hacer eso y entonces vino Jesús y dijo, este está justificado. Este está justificado. ¿Por qué? Porque está haciendo todo lo que yo le dije. Ay, Dios, ¿cuántos dicen amén? ¿Ve? Entonces, no todo el que me dice, sino el que está justificado. Diga, el que está justificado. El que entra al reino de los cielos es el que está justificado. El que está limpiado por la sangre de Cristo. El que su conducta ha cambiado. El que la justicia está en él. Que tú tienes que ser una persona con justicia. Con justicia. ¿Cuántos dicen amén? No podemos comportarnos como los demás. Debemos comportarnos con justicia.
¿Ya? No tendremos que ser personas que saquen la vuelta. Y todos lo hacen, soy el único tonto, me parezco tonto haciendo. No importa. En el reino no eres un tonto, eres un inteligente. Eres una persona que está recibiendo el gozo, la fortaleza de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Para hacer lo que tienes que hacer. ¿Ya? La paz también tiene una forma literal, ¿cierto? En una forma figurada, ¿ya? ¿Cierto? La implicancia de prosperidad. Porque cuando hay guerra, no hay prosperidad. Ve a Alemania, ve a la Segunda Guerra, ve a las guerras que han habido en el mundo. Esos países después de la guerra se levantaron. ¿Cuándo? Cuando tenían paz. Cuando tuvieron paz fueron prosperados. Por eso la implicancia de la palabra paz que tiene esa dirección. ¿Me dice amén? ¿Ya? Y por último entonces el gozo. Cosa que ya les dije. Deleitarse. Tenga calma, tenga alegría. ¿Ya? Hermano, entonces, si usted puede cambiar esto, usted tendría que decir, ¿cierto? Es cierto, no tengo ni comida ni bebida, no consiste así el reino, sino consiste en personas que vivan justamente. ¿Ya? Personas que tengan, ¿cierto? En sí, no conflicto, sino que tengan armonía entre los demás. Y por último, entonces, estas cosas van a producir en él fortaleza, gozo. ¿Cuántos dicen amén? Eso es. Pero cuando no hacemos lo que Dios dice que hagamos, wow, la cosa se pone negra. Ya, se pone negra. Por lo tanto, entonces, voy concluyendo ya en esta parte. El gozo, entonces, no es algo que está limitado en el reino simplemente, sino es una virtud para todos nosotros. Nosotros tenemos que vivirla hoy día. Vivirla. Y vuelvo a decir, gozo no es que usted se ande sonriendo todo el día. Porque el gozo sale del trono de Dios. Esa fortaleza que tú necesitas es que tú la vas a ir a buscar en el trono de Dios. En la comunión de Él, con Él. ¿Me entiendes? Y en la comunión de los santos se siente ese gozo. Se siente eso. ¿Ya? Porque es la fuerza que necesitamos. Es esta virtud de parte del Señor para nosotros. Así que, hermanos amados, ya, nosotros podemos tener claridad en esto. Porque físicamente, puedes estar bien, pero puedes estar débil espiritualmente. ¿Por qué? Porque tu fuerza no proviene del gozo. Y tú sabes que el gozo es el Señor. Es el Señor. Entonces el Señor pone esto en su palabra y Pablo lo escribe en Gálatas, ¿cierto? Dice, es el segundo dentro de los frutos del Espíritu. Entonces, para mí el gozo no es una cosa de una acción, de algo que esté así como, ay, yo hoy día voy a andar contento, feliz. No, es algo espiritual. Porque es fruto del Espíritu, ¿cierto? Dice, más el fruto del Espíritu es amor y luego viene gozo. Luego viene paz y así en adelante. Por lo tanto, entonces, el ambiente que se respira en el cielo es de gozo. Claro. En el ambiente, ¿cierto? Usted diría, ¿qué diría usted si un querubín diga, no, yo no quiero cantar? No, yo hoy día no voy a servir. ¿Qué haría usted si un ángel diga, no, anda con la cara triste el ángel? ¿Se imagina un querubín, un ángel triste? ¿O que no quiera hacer lo que Dios quiera, lo que Dios le demanda? En su presencia no existe eso. ¿Qué decían los querubines ahí en Isaías? Santo, santo, santo. Todos ellos manifestando, magnificando el nombre de Dios. ¿Qué es lo que hace un hombre que tiene gozo? Que está el Señor, magnifica al Señor, glorifica al Señor. ¿Por qué? Porque es una acción espiritual. No, estoy bien. Pero no te preocupes, Dios lo tiene bajo control. Yo tengo que tener la fortaleza del Señor. Él está conmigo, lo que me dijo lo hará. Lo que está escrito lo va a hacer. Si Él dijo que iba a venir, va a venir. Oh, hay alguien que se alegre en eso. Por tanto, el gozo no es simplemente una acción, ¿cierto?, de los sentimientos, sino es una situación del espíritu. Es algo interno. ¿Cuánto de nosotros necesitamos tanta fuerza o fortaleza para resistir tantas cosas diariamente, hermano? Tantas cosas que necesitamos. Entonces, es lo que muchas veces no se produce, no lo creemos, ¿ya? Así que el Espíritu Santo está en ti. Tú eres parte de ese reino, entonces.
Tú eres parte de ese reino. Pero nótese, tú estás aquí en la tierra. Por lo tanto, la manifestación del reino de Dios en nosotros ha de ser una cosa tan clara, tan evidente, ¿cierto? De la fuerza que recibimos del gozo, de la intimidad del Señor, de cómo estar con Él. ¿Ya? Así que el ambiente del cielo, hermano, se respira gozo. Esa es la atmósfera de Dios. Pero Dios, ¿qué dice? Lo que pasa en el cielo, que sucede en la tierra. ¿Y quién puede hacer que lo que pasa en el cielo suceda en la tierra? Nosotros. 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 Porque nosotros le creemos a Dios y lo empezamos a vivir. Lo empezamos a vivir. ¿Ya? Y entonces este ambiente celestial se produce aquí en la tierra. Por eso, en la presencia del Señor hay plenitud de gozo. Cuando tú vives allí, para ti la cosa va a ser diferente, distinta. ¿Ya? Así que, mi hermano, cuando vayamos al cielo no vamos a encontrar ni los ángeles, ni los querubines, ni los serafines, ni ninguna criatura creada por Dios en los cielos triste, a estar fuerte. No, aquí estoy, Señor. Ordene, mande, lo voy a hacer. Y no porque sea capaz, sino porque tú en mí lo vas a hacer. Y eso es fe. ¿Cuántos tienen fe en esta hora? ¿Cuántos le creen al Señor? Claro que sí. ¿Fallaste en una vez? ¿Fallaste 2 o 3 veces en lo que querías intentar? Si el Señor está contigo, la cuarta puede producirse. La quinta puede producirse. Pero no te quepa duda de que Dios lo va a hacer. De que Dios lo va a hacer. Entonces, eso ayuda muchísimo a nosotros. ¿Me dice amén? Entonces, mucha gente hoy día, sube los músicos por favor, mucha gente hoy día simplemente, ¿cierto?, tiene emoción, la que se llama alegría, que es un sentimiento grato que vive la gente por manifestaciones que están simplemente externas. ¿Ya? No en su interior, sino que en el exterior. La alegría siempre vendrá de afuera. Usted ve algo y le puede causar algo de risa, de sorpresa. ¿Ya? Mejor dicho, la alegría no depende de algo espiritual, la alegría depende de algo circunstancial, de la circunstancia que usted vive. Y muchas veces tú confundes el gozo con la alegría. Y por eso tú eres afectado, porque cuando no tienes alegría, no, si estoy triste, ¿por qué? No. Lo que te pasa, cuando tú estás triste, no te falta alegría. Lo que tú tienes que crear en ti es gozo. La fuerza de Dios que te dice, no, se va mi tristeza, porque el Señor está conmigo. Él es mi fortaleza. Y cuando dice Él es mi fortaleza, estoy diciendo, Él es mi gozo. Y yo voy a poder disfrutar de eso. ¿Ya? Así que, hermano, las emociones que tú puedes sentir con gozo obviamente serán júbilo, pero serán satisfacciones, será un deleite espiritual. No simplemente en cosas que te vaya bien. Cuando te va bien, tú le das gracias al Señor. Pero el Señor te sigue fortaleciendo. ¿Ya? ¿Me dice amén? Entonces, no debes perder. No debes perder tu gozo. El gozo de hoy da una fuerza espiritual tremenda. Entonces, si alguien dice, yo quiero ser fuerte espiritualmente, cualquier cosa, bueno, ¿qué le hace falta? La intimidad del Señor, estar más con Él, levantarse, saber que Él está contigo y puede entonces producir una cosa diferente. ¿Ya? Diferente. Así que, sin embargo, a veces tus enemigos, ¿ya?, tratan de robarte el gozo. Y hay enemigos que te roban el gozo. A veces son personas, a veces son circunstancias, a veces son situaciones allí. ¿Ya? Pero el arma para la batalla que tú tienes es el gozo. Este te dará fuerza. Podrás derrotarlo a todos los enemigos que se levanten contra ti. Así que lo que tienes que irte hoy día es irte con un deleite de haber estado con aquel que te da la fuerza y que es tu gozo. ¿Me entiendes? ¿Y por qué andas tan tranquilo tú? ¿Por qué siempre tenías una cara tan llena de paz? ¿Por qué muchas veces te veo con una sonrisa y parece que estás hablando con alguien y te estás riendo? Y digo, este está loco, se ríe solo. ¿Te ha pasado? ¿Te han dicho? ¿Qué tienes en tu rostro? Porque a mí me gusta como tú hablas. ¿Sí? ¿Te han dicho? Me
conversar contigo porque tú me entiendes. Hermanos amados, ya, como alguien dijo, en cada uno de nosotros hay un psicólogo. Sí, porque el psicólogo mayor es Cristo el Señor. Y Él sabe el comportamiento de la gente, ¿cierto? Y cuando yo digo don de la callativa, es simplemente decir algo que no existe, hermano. El don de la callativa no existe. Por favor, no vayan a creer eso. Simplemente lo digo como algo que me doy cuenta, que entiendo, que comprendo. ¿Me dice amén? Ahora, cuando Dios me dice algo, yo le digo a la persona lo que Dios me está diciendo. Digo, Dios me está diciendo esto. Pero no uso el don de la callativa. ¿Le quedó claro? Por favor, seguiré usando la peculiar forma de expresarme, pero entiéndanlo. ¿Ya? Así que el gozo es un fruto del Espíritu. Del Espíritu y del Espíritu Santo. Y bendito sea el Dios del cielo, que cuando mandó a Jesucristo su Hijo, ¿cierto? El día en que yo le entregué su vida, fue el Espíritu el que me dijo, acepta a Cristo. Habló a mi mente, habló a mi interior y lo acepté. Y ese Espíritu, desde ese día, nunca se ha apartado de mí. Y te digo algo, tampoco de ti. Porque desde el día que te convertiste también está el Espíritu Santo. Entonces, ¿tienes gozo? Sí, tienes gozo. ¿Tienes el fruto de eso? Sí, lo tienes. Vive dentro de ti y además, como dice en el Antiguo Testamento, esto será tu fuerza, tu fortaleza para seguir adelante. ¿Qué tal si te pones de pie y le das un aplauso al Señor? Deleítate a Jehová. Deleítate en la plenitud del gozo. Deleítate, gózate por lo que tienes, no por lo que no tienes. Dale gracias al Señor por lo que tú eres en Él. Disfruta la vida de Él. Vive la vida para que otros te digan qué te pasó. Yo quiero vivir lo que tú vives. Yo quiero tener lo que tú tienes. Cuando tú le demuestres lo que tú tienes, la gente va a querer tener lo que tú tienes. Tú tienes al Señor, tú tienes la fortaleza. Ni la enfermedad puede quitártela. Nada puede quitártela. Ni ese marido tan bueno que es de repente que te dice, no servís para nada. Nadie te puede quitar lo que Dios te ha entregado. Nadie. Y si alguien te viene a decir, bueno, elige entre Dios y mí, voy a elegir a Dios. ¿Amén o no? Buen día de las mujeres. Dios los bendiga. El Señor esté con ustedes siempre. Son necesarias para que nos demos cuenta lo que no podemos hacer. Somos limitados. Necesarios. Dale gracias al Señor. Levanta tus brazos al Señor. Ya. Dale gracias al Señor. Aunque el diablo venga con todo su reino a quitarte el gozo, el Señor te lo entrega, te lo vuelve a dar y lo vuelve a reiterar en tu vida. Padre, gracias por esta palabra, Dios. Alabamos tu nombre. Dale gracias, dale gracias. Pueden haber personas en esta hora, Señor, que tú conoces, que tú sabes, que han estado bien preocupadas y amargadas o amargados por lo que no logran, por lo que no tienen, Señor. Sé tú su fortaleza en esta hora. Espíritu Santo, ponle ese fruto maravilloso del gozo, de deleite, de calma, de paz, de que tú tienes todas las cosas bajo control. Y que no lloraré por las cosas que no tengo, me alegraré por las cosas que tengo y te daré gracias a ti, Señor. Padre, te alabamos y te bendecimos. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. ¿Quién le da un aplauso al Señor? De gozo y de alegría. Aleluya. Tú eres mi gozo. Tú eres mi fortaleza. Aleluya. Cambiaré mi vergüenza. Señor.
sí, Señor. Sí, Señor, sí, sí, Señor. Sí, Señor, sí, sí, Señor. Amén. Estando atribulado, pero nunca derrotado, aún perseguido esté yo hoy. Maldiciones no me afectan, pues yo sé a quién voy. En su gozo fuerte soy. Aunque triste en la noche esté, gozo viene en la mañana. Cambiaré mi tristeza, cambiaré mi vergüenza, los entregaré por el gozo de Dios. Cambiaré mi dolor y mi enfermedad, los entregaré por el gozo de Dios. Sí, Señor, sí, sí, Señor. Sí, Señor, sí, sí, Señor. Sí, Señor, sí, sí, Señor. Amén. Sí, Señor, sí, sí, Señor. Sí, Señor, sí, sí, Señor. Sí, Señor, sí, sí, Señor. Amén. Podemos hacer un acto con nuestro cuerpo. Así como decimos que cambiamos nuestra tristeza y nuestro dolor. ¿Puede moverse un poquito? Y decirle al que está al lado: despierta, hay gozo aquí, 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 despierta, hay gozo en ti, despierta, hay gozo en ti. Sí, Señor, sí, sí, Señor. Sí, Señor, sí, sí, Señor. Sí, Señor, sí, sí, Señor. Amén. Sí, Señor, sí, sí, Señor. Sí, Señor, sí, sí, Señor. Sí, Señor, sí, sí, Señor. Amén. Sí, Señor, amén. Sí, Señor, amén. Sí, Señor, amén. Sí, Señor, amén. Gloria a Dios. Gracias. Gracias a Dios. Sí, Señor. Aleluya. Váyanse fortalecidos. Váyanse fortalecidos. Eso es. ¿Cierto? Ya sabe que tiene la fuerza de parte del Señor. Levanta tus brazos al cielo. Padre, en el nombre de Jesús, guíanos a casa, Dios. Si en tu bendición mañana, Señor, nuestros ojos se abren, te daremos toda la gloria a ti, Dios. Fortalece cada vida nuestra. Señor, tú que permaneces en nosotros, permite que vivamos el deleite de estar contigo. Esa plenitud de tu gozo, Dios, de encontrar la fuerza en la intimidad para seguir viviendo en esta tierra. Padre, que tu reino se manifieste a través de esta fuerza, de este dar, Señor, para que los demás vean que tú eres una realidad. En el nombre precioso de Jesús, seas bendecido, hermano y hermana. En el nombre de Jesús, amén y amén. Dale un buen aplauso al Señor. Gracias, que Dios te bendiga. Que el Señor te bendiga. Gracias, Jesús. Aleluya. Despídete de tu hermano, de tu hermana. No te olvides que este domingo estaremos ungiendo, orando por los niños, ¿cierto? Que con aceite estaremos ungiendo a todos aquellos. Así que trae tus sobrinos o los chicos que vienen, tráelos acá. Ya. El Señor te bendiga. Buenas noches.